Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Santillán Franco. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Estoy cursando el segundo cuatrimestre de la carrera de mecatrónica e automatización. Les voy a presentar un poco de la actividad 2.3.1 de la materia de control de motores. La actividad se llama motores eléctricos. Les voy a platicar un poco sobre este tema. Mi grupo es el 2MC-EG1 y vamos a iniciar con esta pequeña presentación. Esta actividad nos pide en el primer paso, que es el inciso A, el principio del funcionamiento de un motor eléctrico de corriente directa y uno de corriente alterna. Vamos a comenzar con el de corriente directa. Dice que este se basa en la repulsión que ejercen los polos negativos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos negativos, con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa del motor. Aquí, como se dan cuenta, una ilustración rápidamente. Estos son los polos magnéticos norte y sur. Aquí, entre estos dos, existe o debe de existir un campo magnético. Lo que nosotros necesitamos para que el eje pueda girar es alimentar, para que con la ayuda de la alimentación o con la entrada de corriente este campo se haga más fuerte. Este campo magnético se hace más fuerte y va a ayudar a girar el eje. Como se dan cuenta, aquí hay unas flechas. Estas flechas indican el flujo de giro. Si lo vemos de frente, de derecha a izquierda, va a empezar el flujo de giro de abajo hacia arriba, como te está indicando. Estas otras flechas está indicando el flujo de corriente. Por aquí entra, va a fluir, este lado sale. El segundo es la corriente alterna. El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético giratorio que crea una corriente alterna. En este caso escogí yo una trifásica, 3 fases. Cuanto más corriente circula por el cable, mayor será el campo creado a su alrededor. Si la corriente es variable, como ocurre en la corriente alterna, el campo que se genera en el cable a su alrededor será también variable. Esto quiere decir que cuanto más corriente haya por el cable, mayor será el campo magnético. Y si esta es variable, la alimentación es variable, puede que suba, puede que baje. El campo magnético será más grande o será más pequeño y tendrá más intensidad o bajará su intensidad. Esto nos ayuda también en la industria, porque hay veces que queremos reducir o necesitamos un motor que gire a una cierta velocidad, y esto lo podemos conseguir con un variador de frecuencia. Estos son arrancadores, controladores para motores. Ese es otro tema, pero vamos a proseguir con esto. El inciso B nos pide que indiquemos los componentes de un motor eléctrico. Se dan cuenta, aquí plasmé yo un dibujo donde podemos ver las partes de un motor eléctrico. Yo escogí un motor eléctrico de corriente alterna.
Ahí está. Vamos a empezar a identificar las partes. Vamos a empezar por la parte de atrás. La parte de atrás trae un ventilador. Esto nos sirve para estar ventilando el motor cuando esté funcionando y este no tienda a calentarse. Este ventilador o ventila tiene que tener una protección, una guarda por precaución, por seguridad. El siguiente es el estator. El estator es como esta parte. El estator va junto con el embobinado. Esto para que cuando el embobinado sea energizado se haga el campo magnético más fuerte y así poder hacer que gire el eje junto con el rotor. Este es el rotor y este es el eje. El eje es el que atraviesa de lado a lado. Los rodamientos nos ayudan junto con la carcasa a sostener el eje y así tener un giro estable. La carcasa pues es toda la fuera, nos ayuda a proteger el embobinado, a sujetar los rodamientos como se los había mencionado y también para poder fijar el motor. Vamos a proseguir. El inciso C nos indica o nos pide clasificar motores eléctricos síncronos, asíncronos, monofásicos y trifásicos, usando un papel bond y explicándolo en un cuadro sinóptico. Como se dan cuenta, que ya les presenté, ya les preparé un papel bond con lo que nos pide el inciso C. Tipos de motores eléctricos. Vamos a comenzar del lado izquierdo con motores de corriente continua. Motor de excitación independiente. Este tipo de motores les voy a explicar un poquito dónde los podemos encontrar o sus principales funcionamientos o dónde los podemos aplicar, este tipo de motores. El de excitación independiente, que es el primero, dice que podemos encontrarlo en ventilación de hornos, retroceso rápido, en vacío de ganchos de grúas, desenrollado de bobinas y retroceso de útiles para cerrar. Excitación en serie es el segundo. Se requiere un elevado par de arranque, como en ascensores o en el encendido de motores de explosión de los vehículos. También se utiliza con frecuencia en ferrocarril y en trenes. El motor de excitación en paralelo, que es el tercero, se utiliza normalmente para aplicaciones de velocidad ajustable. Estos más que nada en la industria, tales como máquinas, herramientas, máquinas de bobinado, desbobinado y tensores. El cuarto es el motor de excitación compound. Los motores de corriente continua compound son algunas veces utilizados donde se requiere una respuesta estable de par constante para un rango de velocidad amplio. Vamos a proseguir del lado derecho con motores de corriente alterna. Se desglosa en dos: motores monofásicos y trifásicos. Los monofásicos síncrono, que es el primero, sus principales aplicaciones los podemos encontrar en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. Monofásico asíncrono. Estos motores suelen ser empleados en electrodomésticos, así como en aparatos de uso diario y vehículos eléctricos para el desplazamiento. Trifásico síncrono. Trituradoras, molinos y cintas transportadoras en la minería.
en bombas y compresores. Estos más que nada los podemos encontrar más en la industria, ya que son para maquinaria que ocupan mayor fuerza, mayor potencia, son más robustos, son más fuertes. Estos de igual manera los podemos encontrar en la industria, pero ya más compactos en herramientas manuales, eléctricas, inalámbricas y también en el hogar, en electrodomésticos. Es un poquito más compacto y más, sí, más pequeño y más igual de mucha utilidad. Lo siguiente sería el último paso sería explicarles qué es un motor trifásico. Dice que un motor trifásico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica, esto mediante interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía eléctrica en energía mecánica. ¿Esto cómo puede ser? Mecánicamente, como generadores, funcionan a través de una fuente de potencia trifásica. Son impulsados por tres corrientes alternas de la misma frecuencia, los cuales alcanzan sus valores máximos de forma alterna. Poseen una potencia de hasta 300 kW y velocidades entre 900 y 3600 revoluciones por minuto. Para transmitir se usan líneas de 3 conductores, pero para utilización a final se utilizan líneas de 4 hilos, que son 3 fases y un neutro. Como se dan cuenta, aquí les puse una gráfica, que también está una pequeña ilustración con su gráfica. Aquí llevamos 3 ondas sinusoidales, de este lado igual. Aquí nos está mostrando la silueta del motor trifásico. A, B y C nos está indicando el estator junto con el embobinado para alimentar. De este lado, de igual manera, la silueta con estatores y el embobinado y el rotor en el centro. Aquí te está indicando el estator junto con el embobinado. Aquí la carcasa junto con el estator y el embobinado ya adentro. Y de este lado te está indicando el rotor y el eje junto con la tapa y el rodamiento. Igual una explicación de las partes: rotor, carcasa, estator, eje del motor. Pues esto sería todo. Espero les haya gustado la presentación y gracias. Hasta la próxima. Saludos.